Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la cátedra de sintaxis y semántica de los lenguajes. Ahora vamos a ver la otra actividad que les habíamos dado de la lectura del apunte de compiladores. Esto está referido más al material de teoría que tenían asignado. ¿Qué es un compilador? Bueno, compilador es un tipo de traductor que traduce un código fuente hecho en un determinado lenguaje de programación en un código ejecutable. O sea, lo podíamos sintetizar de esta manera: dado un código fuente, lo sometemos a un proceso de traducción y obtenemos un código ejecutable. Ese código ejecutable típicamente tiene que ser binario para que sea entendible por el microprocesador. El ordenador no entiende este código que habíamos hecho en lenguaje C, pero sí, para nosotros, este es un código fuente. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos escrito, lo habíamos probado? Había dado un error, acá está, yo me había equivocado, ¿no? Había puesto include como directiva del preprocesador para definir una constante simbólica, y la definición de constantes simbólicas a través de otra sentencia no es include, sino que es define. Bueno, aclarado eso, este código fuente, que está escrito en lenguaje C, por eso tiene una extensión .c, lo sometemos a un proceso de traducción y obtenemos el código ejecutable. Este proceso puede ser de dos maneras: a través de un compilador o a través de un intérprete. Si utilizásemos un compilador, como el que usaron ustedes el año pasado para traducir de un punto .pas de Pascal a un punto .exe, o ahora de un punto .c a un punto .exe, la característica es la existencia de un segundo archivo, además del archivo fuente, un archivo objeto o ejecutable. Hay otro archivo que es un punto .exe. Por ejemplo, en este caso, nosotros lo compilamos, no me da errores y lo puedo ejecutar por acá. Y ahí me aparecen los resultados que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Con estos 4 print. Eso mismo, si vemos dónde está guardado el archivo fuente, que se llama presentación.c, que está en descargas, vamos a tener que encontrar al lado de ese .c asociado un .exe. Ese fue generado por el proceso de compilación. O sea que en el proceso de compilación aparece este nuevo archivo, que si lo ejecutamos directamente, sin tener necesidad de ingresar al IDE, al entorno de desarrollo integrado, y ejecutarlo, y compilarlo y ejecutarlo desde ahí, podemos desde nuestra PC distribuir a otros clientes que tengan una arquitectura similar en la que lo compilamos y ejecutarlo desde ahí. Y el resultado que vamos a obtener es el mismo. De hecho, si cerramos esto, vamos al código fuente, acá le cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiarle un texto, el resultado es, acá me quedó el paréntesis del especificador de conversión, lo grabamos, lo compilamos, no lo ejecutamos de acá, de hecho podemos cerrar el code block, pero fíjense que este archivo se volvió a actualizar. Si lo ejecutamos ya me tiene que aparecer el nuevo mensaje, ya con esta leyenda. Es decir, que podemos distribuir el código binario. Otra manera de traducir es a través de lo que se denomina un intérprete. Muchos lenguajes, como C, como Pascal, como Java, son lenguajes compilados. Hay otros lenguajes, como JavaScript, como Python, como PHP, que son lenguajes interpretados. ¿Cuál es la característica distintiva? El proceso de traducción es muy similar, llegan hasta un código ejecutable o binario, pero no existe un punto .exe. O sea que cada vez que corremos el programa vuelve a ser traducido nuevamente, desde el fuente al ejecutable. Y por lo tanto, si lo queremos distribuir a nuestros clientes, no podemos distribuir un punto .exe, tenemos que distribuir el fuente con el intérprete asociado. Obviamente vienen paquetes donde podemos ocultar el fuente y se empaqueta y se instala el aplicativo que queremos distribuir.
O es decir, que si nosotros hacemos ejecución del punto exe, es mucho más rápido porque ya estamos con el código binario. En cambio, si trabajamos con un lenguaje interpretado, cada vez que lo ejecutamos se hace la traducción y después la ejecución. Vamos, por ejemplo, en un lenguaje interpretado es Python. ¿Cómo funciona un intérprete? Bueno, si levantamos el intérprete de Python, este es el intérprete de Python, podemos escribir algo así como que A es igual a 10, y ya lo interpretó, y B es igual a 20. Y si pongo A más B, y le doy Enter, y me va a poner 30. O puedo escribir print el resultado es, y pongo A más B, y me va a interpretar esa línea. Y me va a poner que el resultado es 30. ¿Cómo hago un programa en Python? También, bueno, existen otros IDE. Acá tengo uno, por ejemplo, donde puedo escribir a través de este editor todo el programa completo, si no sería imposible escribirlo línea por línea mientras me lo va ejecutando. Genero un archivo .py, ya no es .pas para Pascal, no es .c para C, es .py para Python. Le doy un nombre, lo guardo. Lo puedo ejecutar para que me ejecute todas las líneas de código desde el Sublime Text, en este caso que es el editor, y si lo ejecuto, la salida es similar a si fuese un lenguaje compilado. Entonces acá me pregunta cuándo empecé la facultad. Bueno, ustedes empezaron, supongamos, el año pasado. Vamos a ser optimistas que la terminaron pronto, la van a terminar pronto, y les dice que estudiaste 6 años. Ese es el resultado de estas líneas de código en la sintaxis, lenguaje y semántica del lenguaje Python. La diferencia está en que si miramos acá, asociado a este punto .py, si miramos todos los archivos, no van a encontrar ningún punto .exe. Simplemente se interpreta y se traduce y se ejecuta en línea, en el momento. Bueno, ahora sabiendo la diferencia entre lo que es un compilador y un intérprete, nosotros vamos a dedicar a estudiar como si fuese un compilador, ¿no? Las partes de un compilador. Ese era el objetivo del apunte que ustedes estuvieron leyendo, que básicamente tiene este esquema. La entrada para un compilador es esto, el programa fuente. Y la salida es el programa objeto, o podemos decir que directamente es el código binario ejecutable. Tiene 3 etapas que son consideradas o llamadas genéricamente tanto el analizador léxico, analizador sintáctico y analizador semántico como el front-end, la primera etapa, la del frente. O también se la conoce como etapa de análisis. ¿Por qué? Porque el código fuente se va desagregando, se va desmenuzando y se lo va analizando. Las otras etapas siguientes, que son la generación de código intermedio, la optimización y la generación del código final, ejecutable, se denominan etapa de síntesis, porque esto que se fue desagregando y analizando se sintetizó en un programa ejecutable. Y también se lo denomina backend. ¿Cómo funciona? El comienzo de un compilador está dado por el analizador sintáctico, que dicen que es el que toma la iniciativa en el proceso de traducción. O sea que si nosotros estuviésemos acá con el código fuente en C, si lo tuviésemos que programar, no vamos a programar un compilador en este momento, es como que desde el main lo primero que haríamos sería llamar al analizador sintáctico, porque es el que va a tener la conducción inicial del compilador. Y el analizador sintáctico lo que va haciendo es pedirle al analizador léxico que les vaya mandando tira de tokens del programa. Entonces, como primera definición tendríamos que decir qué es un token. Bueno, un token sería una categoría léxica que básicamente define la categoría o clase a la que pertenece una cadena o una palabra del código fuente y que es para que sea admitida por el lenguaje. ¿Eso qué significa? En todo lenguaje de programación, cada una
de estas palabras que van apareciendo tienen que pertenecer a un determinado token, a una determinada categoría léxica. Recuerdan que yo les dije en el video anterior que el operador de asignación es el igual, que los operadores aritméticos son el más, menos, por, dividido, que el operador relacional es el menor, menor, igual, etc. Que void, int son palabras reservadas. Bueno, esas categorías que les voy numerando serían las categorías léxicas o token. Serían las que tenemos acá. Nosotros podemos ir categorizando las distintas palabras o cadenas del lenguaje y tendrían que caer cada una de ellas en una determinada categoría. Cada cadena o palabra del código fuente la vamos a denominar lexema. El lexema es la secuencia finita de caracteres que tienen y se corresponden con un patrón que describen al token. Entonces, si consideramos genéricamente que los tokens son esas categorías léxicas como palabras reservadas, operador de asignación, aritmético y demás, podemos suponer que existen un número determinado, finito, de categorías léxicas. Cuando uno piensa, se imagina e idea un lenguaje de programación, el que creó Pascal, el que creó C o el que creó Python, tiene que pensar en estas categorías léxicas, en estos tokens, y cuáles serían sus componentes. Cuando empieza a definir los lexemas o los contenidos del token, estamos definiendo las reglas del lenguaje. Entonces podemos, para el caso de C, el operador de asignación es el igual, pero el que ideó Pascal, para él, el operador de asignación es el 2 puntos igual. En el caso del C existen el if, el while, el do, en Pascal también, pero en Pascal existe el then y en C no. O sea que cada lenguaje tiene sus propias reglas para decir cuándo una cadena o un lexema pertenece a un token o una categoría léxica. Entonces, ¿cuántos tokens tendremos en un lenguaje de programación? Y un conjunto determinado, no serán muchas. A su vez, cada categoría léxica tiene, fíjense que en estas primeras que les fui definiendo, un conjunto finito de palabras que pertenecen a esa categoría léxica. Es decir, no hay infinitas palabras reservadas en un lenguaje. No hay infinitos operadores de asignación. De hecho, el operador de asignación es uno solo. Tenemos 5 operadores aritméticos, algunos operadores relacionales, hay otros más, ¿no? Acá les puse 3. Falta el menor igual, el mayor igual. Estos 3 son los operadores lógicos. ¿Cómo sabemos cuándo una cadena del código fuente pertenece a un determinado token? Bueno, cuando cumple con el patrón. El patrón es la regla de definición que dice que determinada secuencia de caracteres o cadena cumple con lo que se especificó para cada token. Entonces, el patrón del operador de asignación es decir, bueno, una cadena que tiene solamente el símbolo igual es un operador de asignación, y entonces está bien escrito. Una cadena que tiene la palabra while pertenece al token de palabras reservadas o palabras claves. ¿Cómo definimos el patrón, esa regla que determina la pertenencia de una determinada cadena o lexema a una categoría léxica o token? Bueno, lo hacemos utilizando una herramienta extraída de la teoría de lenguajes formales que se llama expresión regular. Es una notación simbólica estándar de bastante fácil construcción y lectura para especificar formalmente cuándo una cadena pertenece a un determinado token o categoría léxica. Ahora bien, estas primeros 5 categorías léxicas vieron que tienen un conjunto finito entre 1, 5 o X componentes. Hay otras categorías léxicas como los identificadores donde nosotros podemos definir un patrón. Por ejemplo, si lo describimos al patrón en lenguaje coloquial natural y decimos que son todas las cadenas de caracteres
que tienen letras minúsculas, letras mayúsculas, número o guión bajo, y que no empiecen con guión bajo. Ese es un patrón, que después formalmente lo vamos a expresar de otra manera, no lo podemos decir en el lenguaje coloquial. Y entonces, en el código fuente, toda aquella cadena de caracteres que cumpla con esas condiciones y no pertenezca, y la otra condición del identificador, importante, es decir, que no sea palabra reservada. Entonces, el número -1, son todos nombres identificadores válidos, porque tienen letras minúsculas, letras mayúsculas, tienen números, tienen guión bajo. Lo que yo no puedo hacer es el identificador 1, numeral 2. Este es un identificador inválido. ¿Por qué? Porque no cumple con el patrón. Entonces, cuando tenemos esta cadena de caracteres, no cumple con el patrón, no es un identificador. Y en realidad no va a cumplir con ninguno de los patrones, esta cadena de caracteres, por lo tanto ahí aparece lo que nosotros conocíamos como un mensaje de error. Es un error del proceso de compilación. Tampoco sería un identificador válido si yo hago esto, int. Si bien tiene letras minúsculas, pero no cumple con otra de las reglas del patrón, es de que no sea palabra reservada. Ni operador de asignación, ni operador aritmético, ni relacional, ni lógico. O sea, las reglas definen al lexema que pertenece a cada categoría léxica. ¿Quién hace ese análisis de cuándo un lexema pertenece a un determinado token en el proceso de compilación? Lo hace el analizador léxico. El analizador léxico determina, va desagregando carácter por carácter el programa fuente, y cuando encuentra una palabra, en este caso encuentra y detecta una palabra que se llama int, lo coteja con los patrones de cada una de las categorías léxicas. Si encuentra que cumple la condición, en este caso de palabra reservada, transfiere al analizador sintáctico el par token lexema. El token es identificador y el lexema es justamente la cadena int. Y lo va transmitiendo de a uno a medida que se lo va pidiendo el analizador sintáctico, que es el que va conduciendo el proceso. Acá tienen por acá arriba un esquemita en el apunte, y está por acá, no me lo recuerdo. Bueno, es acá. Le pide un componente léxico y se lo pasa. Es decir, y acá lo que viaja es el par token lexema. Si el analizador léxico encuentra un error porque detecta una cadena que no cumple con determinadas condiciones, por ejemplo, cuando definimos la variable a y justo le ponemos a, habíamos dicho, por ejemplo, el numeral b. Si lo llegamos a compilar, ¿qué va a pasar? Se va a frenar el compilador en la etapa de analizador léxico, va a detectar un error y lo va a alimentar a esta tabla de errores. En la tabla de errores se van agregando todos los errores de tipo léxico, sintáctico y semántico, y se va armando, cargando en memoria esta tabla de errores, y esta es la que se muestra acá abajo cuando compilamos. ¿Qué es lo que pasa cuando compilamos? No hay un ejecutable, no hay exe, porque para que haya un ejecutable, un código binario, no tiene que haber errores. No quiere decir que el compilador se va a frenar ante el primer error que encuentre. Eso depende de cómo esté programado el compilador. Un compilador es un programa hecho en un lenguaje de programación que su objetivo es traducir un texto, que es el programa fuente, en código ejecutable. Va a tratar de encontrar en sucesivas pasadas la mayor cantidad de errores posibles e informarlo. Por eso ustedes cuando programaban en Pascal les aparecía 1 o 2 errores, se ponían contentos, los corregían, volvían a correr y les aparecían 20. Bueno, porque depende de la calidad en la que esté hecha el compilador, es cuántos errores nos van a aparecer en cada proceso de compilación que hagamos. Entonces, fíjense que acá lo compilamos
Y como pusimos esto, no encontró ninguna categoría léxica que se corresponda. Esta cadena A numeral B no se corresponde con nadie, está mal escrito. De hecho, no esperaba este símbolo. Se lo vamos a corregir. Esos son los típicos errores léxicos. No es un error sintáctico, es un error léxico. Si lo volvemos a compilar, pasó y ahí sí generó el exe. ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, el analizador sintáctico va recibiendo de a uno las tiras de token y lo que hace es trabajar con las reglas gramaticales del lenguaje, como dice acá. Usa otra herramienta de la teoría de lenguajes formales que se llama gramática, que son modelos matemáticos que permiten determinar si sintácticamente el programa está bien escrito. Entonces, si este está bien escrito, pero yo acá le saco la coma, no es un error léxico, porque cada una de estas palabras van a pertenecer a una categoría. Esto es una palabra reservada, esto es un identificador, operador de asignación, constante numérica, es otra de las típicas, en este caso el 1, acá está la A, está la variable B, está el número 1, encontró la palabra reservada int. Esto que estamos haciendo de categorizar los tokens e ir completando las palabras encontradas en la categoría correspondiente, es probable que ustedes lo tengan que hacer en las evaluaciones que le tomemos online a través del aula virtual. Le pondremos un código fuente acá y tendrán que ir cada una de las palabras categorizándolas en las categorías que nosotros le abramos. Porque vamos a tener constante numérica, constantes literales, o sea que serían los textos, y bueno, después hay otra simbología, porque están los paréntesis, están los corchetes, vamos a poner otro símbolo para no hacerla tan larga la tabla. Y hasta ahora viene bien, porque este palabra reservada, identificador, operador de asignación, constante numérica, esta no era B, era P, el igual y el 21. Entonces si ustedes van completando la tabla, acá viene la A, acá viene la P, acá viene el 1, acá viene el 21. Llegó la señal de fin de sentencia, punto y coma, y entonces el analizador sintáctico le fue pidiendo al analizador léxico y en esa línea el analizador léxico no completó nada en la tabla de errores. Lo que pasa es que ahora le toca el turno al analizador sintáctico. ¿Para qué le va pidiendo los pares token lexema? Al analizador sintáctico lo que le interesa básicamente son las categorías léxicas, estas que están acá. ¿Por qué? Porque internamente tiene programado gramáticas por medio de autómatas, que eso ya lo vamos viendo más adelante, donde el que crea el lenguaje tiene que decir, bueno, ¿cuándo se está escribiendo bien sintácticamente en mi lenguaje que yo acabo de crear? En el C, el que lo creó dijo que, bueno, puedo definir a la izquierda el tipo de datos, de los tipos de datos válidos, puedo definir más de una variable, le puedo en el momento de asignar el valor, pero lo tengo que separar por coma, porque si no me va a dar error. Para mí está mal escrito. Si a esto lo compilamos, aparece un error. Es más, dice que P no está declarada, porque yo no estoy cumpliendo con las reglas sintácticas del lenguaje. Acá no hay error léxico, pero sí hay un error sintáctico. Obviamente después los errores se van combinando, ¿no? Yo cumpliendo con la regla del lenguaje, regla sintáctica en este caso, le pongo la coma, compilo y ya pudo generar el ejecutable. Una vez que el analizador sintáctico, ¿cómo sabe el analizador sintáctico que una línea está bien escrita? Bueno, porque pudo construir un árbol gramatical siguiendo las proposiciones de una gramática determinada. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Y una vez que construyó ese árbol, que acá dice se lo agrupa de forma jerárquica, no le importa al analizador sintáctico si la variable dice A o dice P. Lo que le importa es que haya un identificador, porque él sabe, el lenguaje, que está esperando identificadores, operador de asignación y valores separados por coma. O está esperando esto que está acá.
Todas estas estarían bien escritas sintácticamente. ¿Cómo definimos lo que espera el lenguaje? Justamente a través de una serie de proposiciones recursivas, porque hay muchas variantes posibles, y cuando la gramática puede construir con éxito un árbol jerárquico, le pasa a ese árbol, o sea, esa línea está bien escrita, se lo pasa al analizador semántico. Y el analizador semántico, ahí ya sí tiene más en cuenta los valores puntuales y hace un tipo de análisis un poco más complejo. Dijimos que un error léxico es aquel donde una cadena determinada no cumple con el patrón. Entonces yo le pongo integer porque me confundí de Pascal, no lo va a entender. Si le pongo int, sí. De a uno va analizando las cadenas y cada cadena tiene que pertenecer a una categoría léxica, tiene que ser un token válido. La cadena en sí la denominamos lexema. El analizador sintáctico, el error sintáctico es cuando en una línea no cumple las reglas sintácticas definidas a través de la gramática. Y en el analizador semántico lo que analiza es el significado y el contexto. Entonces, si yo hago esto así y defino la variable a y le asigno el número 10, parece que está todo bien, pero cuando lo compile me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque cuando llega a esta línea, acá no hay un error sintáctico. De hecho, antes no me lo dio. ¿Por qué empezó a darme un error acá si yo no toqué nada? Bueno, ahí no actuó el analizador léxico, porque no hubo errores léxicos, si no lo hubiese detectado antes, cuando estaba todo bien escrito. No hay error sintáctico, pero sí hay un error semántico. Recién ahí llegamos al tercer módulo, y el error semántico es que encuentra un identificador P que cumple con las condiciones, y para el analizador léxico es identificador, y así cada una de estas cadenas, el analizador sintáctico lo analiza y la sentencia está bien escrita porque cumple y pudo construir su árbol gramatical, pero cuando llega al analizador semántico le dice sí, perfecto, pero yo no puedo saber si esto está bien porque me falta que P esté definido. Entonces, ¿qué nos faltó? Hace un análisis un poco más complejo y completo. El analizador semántico es que una variable, por ejemplo, tiene que estar declarada con su tipo de datos. Y ahí, si lo compilamos, desaparece el error. Después nos puede aparecer otro tipo de error que es en tiempo de ejecución cuando quiera comparar que si P es mayor a 20 y no tiene valor. Bueno, pues ahí eso depende del compilador. Algunos son más inteligentes, otros no tanto. Depende siempre el desarrollo, el grado de desarrollo que tenga incluido en la programación el compilador. Nosotros hemos puesto acá, no sé, 21 o 22. Sigue sin dar errores, pero con esto nos evitamos que tengamos problemas cuando lo ejecutemos. Cuando el analizador semántico, los tipos de errores que encuentra son esos, de contexto, de que una variable esté declarada, que la declaración de la variable sea del tipo que necesita en la sentencia. Entonces yo acá, si declaro una variable de otro tipo que no sea entero, puedo llegar a tener problemas porque estoy trabajando, por ejemplo, con el operador de módulo. Y el módulo lo que tiene es que necesita que sus operandos sean enteros. Entonces yo acá, en vez de P, lo declaro como float, quizás tenga un problema. Vamos a grabarlo. Acá, si lo dejamos acá, hay un error sintáctico. ¿Sí? Falta el punto y coma. Volvemos a compilar y aparece otro error. Este es un error semántico también. ¿Por qué? Me está diciendo que no puede ser flotante, ser real, la variable P, porque no puede actuar el operador. Claro, ¿cómo hace para darse cuenta de todos esos errores? Como verán, ya hay un desarrollo más evolucionado, más complejo, de las posibles variantes que pueden ocurrir. Por suerte no tenemos que hacer un compilador en este cuatrimestre, pero sí por lo menos entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque cuando estén programando en C o en cualquier otro lenguaje, ante la ocurrencia de un determinado error, todo esto les va a servir para entender el comportamiento interno y descubrir y programar mejor. Lo mismo cada vez que aprenden un lenguaje de programación nuevo, saben
las categorías principales que tienen que aprender sí o sí para poder programar sin errores. Bueno, entonces esto está mal. Vamos a ponerlo entero. Estas son todas variantes posibles. No podría asignar esto. Tendría que ponerle el 21. Y ahí vuelvo a tener sin errores. Vuelvo a dejar sin errores la tabla de errores del programa. La tabla de símbolos es otra tabla que se va armando con en general los identificadores, es decir, lo que voy encontrando acá, la A, la P y todas las variables. Les asigna un ID, un número único, les pone de qué tipo de datos son, en qué dirección de memoria están ubicadas, para después ir trabajándolo en tiempo de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Si hay errores, se frena acá. No hay código objeto o ejecutable. Si no hay errores, viene la generación, que eso lo van a leer a nivel genérico, cómo funciona cada etapa, pero no lo vamos a ver en detalle. Visto el esquema general de compilación, definida la diferencia entre compilador e intérprete, y practicado, y para que ustedes hayan visto cómo va funcionando las distintas etapas, lo que tendrían que tener en cuenta es conocer, obviamente, la entrada y la salida de cada analizador, léxico, sintáctico y semántico, el esquema general. Tendrían que ser capaces de, dado una tabla de este tipo, ustedes a través de un código fuente, poder categorizarlos. Tendrían que identificar claramente cuándo hay un error léxico, sintáctico y semántico. Deberían ser capaces también de, supongamos esta es la tabla de símbolos, ¿no? Que yo les decía, tienen un código, son las variables que aparecen en el programa, los identificadores, en qué dirección de memoria aparecen, cuál es el valor que tienen. Si ustedes tuviesen que hacer un compilador, ¿qué estructura de datos utilizarían para cargar en la memoria e ir llevando una tabla de símbolos? O una tabla de errores, ¿no? Vieron acá la tabla de errores que aparece en qué línea me equivoqué, el texto del error y alguna referencia más. Si tuviesen que guardar este tipo de estructura de datos en la memoria, de las que ustedes conocen, ¿no? Nosotros lo que ustedes conocen es, como estructura de datos, vamos a sacar una nueva diapositiva, conocen las variables simples, con su tipo de datos, y conocen los arreglos uni y bidimensionales, y conocen los registros, que de ahora en más, como les dije antes, en C se llaman estructuras. Y hacíamos arreglo de registro o arreglo de estructuras. Y algunas más, que trabajan en memoria. Estas más o menos son las que ustedes saben. ¿En qué estructura de datos usarían para guardar la tabla de símbolos o la tabla de errores? Para que lo vayan pensando. Y si me pasan el par, token lexema, ¿no? Ese par que aparece ahí, que les va pasando del analizador léxico al analizador sintáctico a medida que se lo va pidiendo. ¿Dónde guardarían este par de datos? ¿En qué estructura de datos? ¿En una variable simple? ¿En un arreglo unidimensional? ¿Y de qué tipo? ¿O un arreglo bidimensional? ¿O en una estructura? ¿O registro? ¿O en un arreglo de estructura? Bueno, esas son cuestiones que les dejo para que vayan pensando, relean el apunte y espero que hayan entendido genéricamente cómo funciona un compilador. Hasta la próxima.